Eso genera un ruido Sí, si es una hora en la vía duro. pública, bueno, en los daños auditivos solamente causan, las enfermedades de carácter laboral se causan a través del tiempo, a través de varios años de exposición. Entonces, una hora en la vía pública le va a molestar durante unos días a las personas que estén viviendo ahí, pero no le van a causar un daño auditivo, pueden causarle estrés, pero al trabajador que está haciendo la vía pública y que ese trabajador está expuesto al ruido todos los días, sí le puede llegar a causar efectivamente un daño auditivo si no usa elementos de protección personal. Entonces, mira lo interesante para lo que estamos haciendo y la pregunta que nos acaban de hacer. Entonces, le vamos a instalar un encerramiento. En ese encerramiento podemos observar que tenemos unas paredes aquí. Entonces, el ruido golpea contra las paredes y el ruido viaja a 364 metros sobre segundo y vuelve otra vez y rebota hacia el otro lado, o sea, rebota, rebota, rebota. Y entonces, en ese encerramiento se va a producir un efecto que se llama resonancia y se va a aumentar ese nivel de presión sonora aquí adentro. Si teníamos antes 92 decibeles, muy probablemente ahora con el encerramiento eso se nos puede subir fácilmente a 98 decibeles, o sea, muchísimo, y se va a salir más el ruido, se sale el ruido. Pero para el caso que nos ocupa, entonces vamos a calcular una gran cantidad, bueno, vamos a hacer bastantes cálculos y una cantidad de cosas, y vamos a efectivamente a encerrar a encerrar con elementos absorbentes ese, ese encerramiento y entonces el ruido que la persona antes estaba oyendo por fuera, digamos 98, en este momento ya baja y muy probablemente vamos a tener unos 82 o unos 80, lo que fuera, a partir justamente de unos diseños de ingeniería que nos van a llevar a satisfacer esa necesidad a partir de un control. Eso es lo que vamos a ver. Profe, ¿Sí? una pregunta. Digamos, es que yo tengo un caso porque pues mi familia tiene un trapiche para panela y entonces de ahí del motor pues saldrían bandas, entonces no creo que se podría encerrar así o cómo sería. Sí. Entonces, se puede pasar ese movimiento de las bandas a un cardán, por ejemplo. O, en su defecto, se deja el hueco para las bandas. eh, sería muy chévere porque se deja el hueco para las bandas. Y ¿cuántos metros hay entre el motor y las bandas? No, pues o sea, las bandas salen del motor, o sea, Sí, sí, no, yo te entiendo, pero, perdón, entre el motor, entre el motor y el eje que mueve el trapiche, ¿cuántos metros hay? ah, por ahí unos 6, Eso, 6. entonces en esa distancia le ponemos un silenciador. Mira, mira, la pregunta tuya sería esta, y que saliera aquí un huequito que se hiciera, pero pues, o sea, es un invento ahí en un momentico la pregunta, ¿no? No de manera de ejercicio. Entonces, mira que yo me inventaría lo siguiente. Aquí salen entonces las bandas, bien así. Entonces, nos inventamos un silenciador que envuelva esas bandas. O sea, no que la envuelva totalmente, ¿no? Sino así en los dos lados. Y ese, o sea, sería cuatro lados y siguen saliendo las bandas hacia afuera. Pero el ruido está quedando amortiguado aquí a través de, de ese material absorbente y el ruido que sale por las bandas, por aquí, porque sale ruido, entonces nos inventamos un silenciador. Entonces, para todo eso hay una cantidad de fórmulas y una cantidad de cosas chéverísimas. ¿Cómo te parece la respuesta? Bien, profe, me parece chévere porque es que pues mi papá todos los años ha trabajado así y ahora ya empezó a tener problemas de audición, entonces pues yo decía, me gustaría como cambiar eso, ¿no? Claro, imagínate. Fíjate que cuando las personas empiezan a tener problemas de audición, pues efectivamente sucede por dos cosas.
algo que se llama, lo que yo comentaba hace un rato, que se llama hipoacusia neurosensorial inducida por ruido y otra que se llama hipoacusia inducida por la edad, ¿cierto? Entonces hay unas pérdidas auditivas que se dan también por la edad. Esa enfermedad que se llama hipoacusia puede llegar a ser causada por varias cosas. Primero, pues obviamente por la edad. Segundo, por los años de exposición a determinado nivel de presión sonora. Tercero, por los ototóxicos. Los ototóxicos son, por ejemplo, ampicilina, terramicina y todos los antibióticos. Los antibióticos dañan el oído. Y otra de las causas importantes para la pérdida de la audición es la característica genética, por ejemplo, de los abuelos, si son, pues, tuvieron pérdidas auditivas a los 60 años y así. Entonces, esas son básicamente como las maneras o formas para perder la audición. Pero para todo eso existen controles. Habíamos hablado en una clase pasada y habíamos dicho que los controles se dan en la fuente, en el medio y en la persona. ¿Ustedes recuerdan que nosotros vimos la GTC 45? Jensi, ¿te acuerdas? Sí, inclusive hicimos un taller. Angie, ¿te acuerdas? GTC 45. Laura, ¿te acuerdas? Laura, Laura. Con la cabeza. Sí, ¿te acuerdas? Más o menos, sí. O sea, hicimos un taller de la GTC 45. Y esa GTC 45 nos hablaba básicamente de esos controles en la fuente, en el medio y en la persona. Los controles en la fuente, controles en el medio y controles en la persona. Entonces, cuando hacemos referencia nosotros a ese tipo de controles, entonces decimos que, o recordamos, entonces que son controles en la fuente, en el medio y en la persona. Esos son los tres controles existentes en la fuente, en el medio y en la persona. Entonces, mire, de esa manera es que nosotros tenemos que hacer los controles, siempre en la fuente, en el medio y luego en la persona. Y podemos entonces observar que este es control en la fuente. Entonces, control en la fuente, podemos decir que es los arreglos en la máquina, fuente. Entonces, aquí tenemos arreglos en la máquina. Arreglos en la máquina. Y esos arreglos en la máquina pues pueden llegar a ser cambio del exhausto, del silenciador, ajuste de todas las partes que se encuentran moviéndose. De igual forma podemos colocarle unos amortiguadores en la base para que no vibre tanto y esa vibración pues va a traer ruido. Esos son los controles en la fuente. Controles en el medio es lo que acabamos de hacer, que es el diseño de una cabina de insonorización. Controles en el medio. Entonces podemos decir que es una cabina. ¿Qué es lo más cabina? El control en la cabina es una de las controles más corrientes o más comunes que hay. Y por último, tenemos a la persona. Le vamos a poner aquí unos protectores auditivos, que es control en la persona. Entonces, lo último que nosotros hacemos es básicamente afectar a la persona. No es lo primero, como se piensa, ¿no? Fuente, medio, persona. La persona, lo último que se hace es tocar a la persona. Lo que tenemos que hacer es en la fuente, luego en el medio y luego a la persona. A partir de ahí,
Decimos que esos son los controles que debemos nosotros tener. La fuente, medio y persona. Entonces, decíamos, ¿sí quedó resuelta tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, mira, aquí nos dice que mediante un encerramiento parcial, aquí nos habla entre el origen, se controla el ruido entre el origen y la persona, o sea, a través de este encerramiento parcial, se limitará el tiempo de exposición a los trabajadores al ruido. ¿Y cómo es eso del tiempo de exposición? Y entonces, lo del tiempo de exposición es algo súper interesante y nos habla efectivamente de ese tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición va a ser efectivamente el tiempo a que la persona puede estar expuesta a un nivel de presión sonora sin elementos de protección personal. Y obedece a una fórmula, que es la siguiente. Nivel de presión sonora menos 85 sobre 5. Entonces, por ejemplo, entonces ya te, es que no quedó bien arriba. Entonces, por ejemplo, bueno, pero se entiende, ¿no? 8 sobre nivel de presión sonora menos 85 sobre 5. Vayan ustedes haciendo para 85 decibeles cuánto serían las horas. Y yo voy haciendo aquí la formulita que salga bonita. De ustedes con la calculadora. Entonces, ¿cuántas? Pregunta es, ¿cuántas horas puede estar expuesto un trabajador a 90 decibeles? Entonces, hagamos esa pregunta. ¿Cuántas horas puede estar expuesto un trabajador a 90 decibeles? Entonces, el 90 lo reemplazan aquí donde dice nivel de presión sonora. ¿Cuánto les dio? Bueno, ahí quedó la formulita hecha.
Entonces la respuesta, ¿cuánto es? Sebastián, ¿cuánto te dio? La respuesta es, Andrés, ¿cuánto te dio? 4, profe. Sí, señor. 4 horas. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, Angie también. Sí, a todos, ¿no? Perfecto. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y si no tuviéramos de pronto, si no tuviéramos, bueno, 90 decibeles, 95 decibeles, ¿cuánto tiempo? ¿2 horas? Dos Profe, ¿esos resultados se expresan horas? horas, sí. Ujú. 2 horas, si nos hace referencia entonces a ese tiempo de exposición. Ah, bueno, una cosa interesante es que cuando los límites máximos, o sea, cuando la persona está expuesta por encima de 85 decibeles, tienen que mandarle a hacer, la empresa tiene que mandarle a hacer audiometrías cada 6 meses. Eso es lo que nos dice aquí esta norma. Nos dice, todo trabajador expuesto a intensidades de ruido por encima del nivel máximo permisible que esté sometido a factores que determinen la pérdida de la audición, como el tiempo de exposición, la intensidad y presión sonora. Entonces, el trabajante deberá someterse a exámenes médicos periódicos que incluyen audiometría semestral, cuyo costo estará a cargo de la empresa. ¿Cómo les parece? Me parece que es muy interesante, ¿cierto que sí? ¿Qué opinan ustedes? Súper, ¿no? Profe, en ese caso, por ejemplo, si un trabajador le están renovando el contrato, ejemplo, cada 4 meses. Sí, entonces se suman porque son los tiempos que la persona estaba expuesta a ese nivel de presión sonora. Independientemente o sea, es el tiempo que la persona estuvo expuesta a ese ruido. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa nos dice. Y miren que aquí entonces ya empieza a hablarnos de unas cosas interesantes, como por ejemplo, nos dice el artículo 92, nos dice algo que no conocemos. Nos dice, artículo 92, en todos los establecimientos de trabajo donde existan niveles de ruido sostenidos de frecuencia superiores a 500 ciclos por segundo e intensidades mayores a 85 decibeles, y sea imposible eliminarlos o amortiguarlos, el patrono deberá suministrar equipo protector a los trabajadores que estén expuestos a estas condiciones durante su jornada de trabajo, lo mismo que para niveles mayores a 85 decibeles, independientemente del tiempo de exposición y la frecuencia. Entonces vienen unas cosas interesantes o unos, que le dijera yo, como unas palabras interesantes aquí, donde dice independientemente del tiempo de exposición y la frecuencia. Mm, nos pone a pensar eso, porque entonces nos vuelve a hablar de algo interesante que empezamos nosotros a tocar en la primera página, donde hablamos acerca de la frecuencia. Y
Y miren ustedes que cuando dijimos ruido, entonces empezamos a tocar temas, miren, del control industrial de la frecuencia, frecuencias, dijimos están relacionadas con los hertz, la frecuencia. Entonces, vamos entonces a ver qué nos quiso decir esa norma, que no la encuentro, que se me perdió, aquí la tengo, independientemente del tiempo de exposición de la frecuencia. Entonces, tiempo de exposición lo acabamos de ver ahorita con esta fórmula. Y las frecuencias es lo que vamos a ver en este instante, donde hace referencia a unas frecuencias. Aquí tenemos las frecuencias. Entonces, miren, las frecuencias, tenemos esta primera frecuencia, que se llama 125 Hz, que es la más grande de todas. Es la que más potencia, más energía tiene. Esta es la de 125 Hz. Vamos entonces a marcar esa frecuencia como 125 Hz. 125 Hz. Vamos a decir que esta señorita va a estar en color rojo, ¿no? Bien, miren aquí, 125 Hz. Pero la siguiente, que es la mitad de la energía, se va a llamar 250 Hz. Claro. Entonces tiene una longitud de onda y una amplitud diferente. Y esta se va a llamar 250 Hz. Y esto que estoy dibujando se llaman bandas de octava. ¿De dónde salen esas bandas de octava? Esas bandas de octava. Amarillo, 250 Hz. Nacen de una reunión que hubo hace unos 50 años, donde dijeron cómo vamos a hacer el análisis de ese ruido, si ese ruido está causando ese daño. Entonces dijeron bandas de octava, donde cada una de ellas va a ser el doble del anterior. Y vamos a dibujar entonces la de 500 Hz, que va a ser la mitad de la anterior. Y va a tener justamente la mitad de la energía, 500 Hz. Bueno, ustedes lo hacen allá bien bonito. Y esta señorita se va a llamar 500 Hz. Y 500 Hz lo marcamos nosotros en color blanco. 500 Hz. Pero vamos a disminuir el tamaño. 500 Hz. La que le sigue es mucho más pequeña. Y esa se va a llamar 250 Hz. 250 Hz. Y la tenemos en color verde. Bueno. 250 Hz. Esos colores pues me los estoy inventando, ¿no? Pero simplemente son básicamente para que podamos nosotros distinguir esas frecuencias. Perdón, 1000. 1000 Hz. 125, 250, 500, 1000. Esta en rojo, vamos a escribirla como 2000. 2000 Hz. Ahí la tenemos como 2000. Esos Hz son las oscilaciones sobre segundo. Oscilaciones sobre segundo. Entonces vamos a llamarlo 2000 Hz. 2000 Hz. Y la vamos a dibujar en color rojo también, ¿no? Sí, un rojito por aquí. 2000 Hz. Aquí la tenemos. Y por último tenemos otra que va a ser de 4000 Hz. Esa última
de 4000. Voy a hacer un cambio. Voy a hacer un pequeño cambio. La de 4000 vamos a hacerla en este color azul. Y esa de 4000 son 4000 oscilaciones sobre segundo. O sea, es un chillido. Ese es un chillido. Una cosa, un chillido. Ahí lo tenemos. ¿Alguno de ustedes, muchachos, tiene una ventana? ¿La ventana de alguno de ustedes chilla? Necesito que alguien haga chillar una ventana. La mía, bro. ¡Uy, qué chévere! ¿Me puedes hacer chillar un momentico? Mira aquí. Porfa, anda a chillar. Exacto. Exacto. Eso, otra vez. ¿Sintieron cómo se les tiemblan los dientes? Otra vez. Erika. Perfecto. Mejor no se puede. Entonces, esos son 4000 Hz. Todo aquello que nos destiemple los dientes y que nos, o que nos haga doler los oídos, son 4000 Hz. Otra cosa es la potencia, ¿no? Otra cosa son los decibeles. Eso puede ser 4000 Hz a 60 decibeles. Pero en una máquina grande, ese chillido afecta, daña directamente el oído. Ahora quiero que alguno de ustedes, muchachos, tendrá un tambor por ahí. Un tambor que haga un tambor. El sonido de un tambor son 125 Hz. Todo lo que sintamos nosotros, digamos, boom, 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 así, tiene mucha energía y es muy diferente a su contraparte, que es la de 4000 Hz. Entonces podemos observar que hace un ratico nosotros hicimos un ruido de una ventana que fue 4000 Hz. Aquí lo tenemos. Y este otro que es de un tambor. No sé si alcanzan ustedes a apreciar la calidad del sonido, ¿cierto? ¿Sí sienten? ¿Sí ven? Sí ven que es muy diferente, ¿no? O sea, un tambor, digamos que es un ruido que tiene mucha energía, tiene 125 Hz, y esta otra que tiene muy poca, que tiene altísima vibración, una altísima frecuencia, eh, es de 4000 Hz. ¿Sí estamos? Lo de la energía lo vamos a ver en la siguiente clase, pero lo que tiene que ver con las frecuencias y la calidad de las frecuencias de la que estamos hablando, quiero que quede muy claro que esta es el chillido de una ventana y este es el tamborileo, como lo llamamos, como el toque de un tambor o un sonido grave y un sonido agudo. Esto es un sonido grave y este es un sonido agudo. Vamos a escribir aquí grave. Sonido grave, 4125 Hz. Profe, ¿puede quitar esa barrita gris, por favor? Sí, dame un segundo. Listo. Sonido grave, 125 Hz. Ejemplo tambor. Por acá vamos a poner el sonido agudo.
Tira de ventana, para que nos acordemos. Tira de ventana. No nos olvidamos, ¿cierto? No nos olvidamos del tema. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con las frecuencias, lo que tiene que ver qué es una frecuencia de 4000 y qué es una frecuencia de 125. Esa es básicamente nuestra tarea. ¿Estamos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Cuál tiene más energía que la otra? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y esa energía está dada por la pérdida de transmisión. Llamado también TL, entre paréntesis. Transmisión lost, TL. ¿Preguntas, muchachos, hasta el momento? Pérdida de transmisión o transmisión lost. La pérdida de transmisión de la energía está dada por la masa, la ley de masas. Bueno, pero eso lo vemos luego. ¿Preguntas? Importante que nos quede claro eso. Profe, ¿Te oigo? un sistema de ventilación como el que vimos en las clases pasadas, ¿qué nivel de ruido podría generar? Sí, eso depende de los motores. Entonces, tengo varias experiencias con el tema. Esos silenciadores, esos ventiladores deben tener unos silenciadores. Y los silenciadores pues, no es más que, digamos, una caja, una cosa circular. Aquí está el ventilador dando vueltas, entonces una cosa circular, pues así grande, para que el ruido vaya muriéndose en la medida en que va pasando la distancia. Eso lo vamos a ver cuando veamos silenciadores. Pero es súper interesante la pregunta. Todo lo que produzca ruido puede ser minimizado a partir de los controles de absorción de ruido. Y recordamos que los protectores auditivos, por ejemplo, los tipo copa, tienen una característica, tienen una fórmica, una masa, pero también tienen algo como una absorción. Entonces, miren, yo aquí tengo un saco en la mano. Esta es la absorción. La absorción es la pérdida de transmisión a través de algo que sea, que tenga una gran cantidad de huequitos, ¿cierto?
que tenga una cantidad de huequitos y porque esos huequitos hacen que la energía se pierda porque se va por un camino, se va por otro, así. Entonces, eso es lo que hace que exista la absorción y la pérdida de transmisión es la masa, o sea, la pared, una pared, ¿cierto? José Luis, ¿puedo pedirte un favor, José? Vamos a ver a nuestro amigo José Luis. Un segundo. Dígame, profe. José, ¿podrías de pronto... ¿están viendo a José, muchachos? Wilman, ¿estás viendo a José? Sí, profe. Listo. Se perdió. No, no, sí, 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 porque puse la vista del hablante. Entonces todos quedémonos callados en silencio. José, habla, porfa. Dígame. Listo, José, necesito que por favor vayas al final de tu cuarto, allá está a la vuelta, está la puerta de del cuarto donde estás, ¿no? De la habitación donde estás. Entonces, abre la puerta y cuentas hasta 10, luego sales del cuarto, cierra la puerta y cuentas hasta 10 y nos vamos a dar cuenta nosotros de la pérdida de transmisión, pero todos vamos a estar en silencio, ¿listo? Entonces, ¿Cómo así que hable dentro de mi cuarto? sí, estás en tu cuarto, ¿cierto? Quiero que salgas. No. ¿En qué parte estás de la casa? ¿Cómo? ¿En qué estás en un apartamento? ¿En qué parte estás ubicado en este momento? Estoy en la sala de mi casa. Ah, estás en la sala. Y afuera está, pues afuera está la calle, ¿cierto? Sí, claro. Eso, ¿puedes salir un momentico? Y contás hasta 10, o sea, levántate, levántate. ¿La puerta de tu casa está cerca? O sea, ¿se alcanza a enfocar aquí con la cámara o no? No, está abajo. Ah, está Estoy en un abajo. segundo piso. Estás en un segundo piso, pero hay por ahí una puerta cerca. Sí, la de mi pieza. Eso, entonces entra a tu pieza y contás hasta 10 cerrando la puerta. Dale, levántate, levántate. Ubica, tu pieza está como al fondo a la derecha. Ubica la cámara, Sí, José. acá al fondo. Eso. Ubica la cámara que voltee hasta mirar a tu cuarto. Correla un poquito, la cámara. Eso, dale. Bien. Exacto, listo, José. Anda para allá, ubícate en la puerta, porfa. Y yo te voy diciendo. Quieto. Eso. Ahí está. No, José, eso. No, pero necesitamos. No, que dejes. O sea, quédate como está. Como Profe, está. qué pena, yo me retiro, tengo clase. Dale, Wilman. Vale, gracias. José. Eso es. Eso, anda para allá, porfa. Anda hasta la puerta. José. José. José, es que quiero que dejes el celular donde estaba. Y quitarle, no te oímos. Eso. No te oigo. José, no te oigo. Quitarle el silencio al audífono, al micrófono. Profe, me tengo que retirar, ¿vale? Muchas gracias. Tranquilo, el que se retire no hable. Dale, listo, José. José, pero es que no, José, tienes que quitarle el micrófono, para poderte oír. Ya, listo. José, anda por favor hasta la puerta. Eso, anda hasta la puerta. Deja todo quieto ahí, anda hasta la puerta de atrás. Voy hacia la puerta y que... Camina hasta allá. Yo te voy diciendo. Entonces vamos a ver el tema de pérdida de transmisión. José, por favor, cuenta hasta 10 ahí en la puerta. Cuenta hasta 10. 1. José, contá hasta 10. ¿Estás contando? Ya. No, pero tienes que hablar duro. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, Listo. 5. Listo, José. ¿Me estás oyendo? Sí. Ahorita cerrar la puerta y volvés a contar duro. Va para ver. Ah, pero detrás de la puerta, José, anda para atrás. José, No, profe, no, usted me está recolchando. no, es el concepto de pérdida de transmisión. Bueno, no te preocupes. Hablamos de No, fresco, no te preocupes. Hablamos en la siguiente clase. Chao, muchachos. Chao, chao. bueno, chao. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profesor. Chao, gracias. Chao, chao.